Estamos grabando. Ahí estamos, profesor. Buenas noches, chiquillos. Siendo hoy día, ¿qué? Domingo, Hoy día, un 10. cuarto para las 9 de la tarde, de la noche, perdón. Estamos haciendo nuestra incursión en lo que es la grabación online de su clase. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el sistema digestivo. Es primera vez que hacemos esto, yo por lo menos. Entonces, espero que ustedes estén viendo ahora las diapos y nos estén viendo a mí y al profesor Gastón en nuestra tenida de fin de semana para hacer su clase de sistema digestivo. No sé si quiere decir algo, profesor. No, No. sin decir mucho, comencemos. Estimado profesor, entonces lo que vamos a ver nosotros hoy día es el sistema digestivo. Este aparato es cierto que nos sirve para que el alimento transcurra a través de nuestro cuerpo y absorber todos los nutrientes que necesitamos de él y después eyectarlo por nuestro sistema eyector del sistema digestivo. Entonces estamos viendo una foto de una niñita que está comiendo un sándwich y el recorrido que va a producirse, o sea que el alimento va a transcurrir para poder ser digerido y absorbido y eyectado. Es importante que aquí noten que en este ingreso de alimentos no solamente es alimento, también hay una ingesta de agua y todas las secreciones que ustedes puedan ver después en los cursos más avanzados en fisiología y en otros más, se dan cuenta que hay muchos líquidos que salen como secreciones del sistema digestivo. De hecho, para que tengamos una cuota más o menos equilibrada entre el líquido que se consume y el líquido que se pierde en la digestión, al menos se debería consumir 1,5 litros de agua aproximadamente para que la digestión sea correcta, más o menos. Seguimos avanzando. Bueno, este es un corte de tipo coronal, ¿cierto? Donde podemos ver ciertas estructuras de la cabeza, donde está viendo la cavidad oral abajo, aquí donde está el maxilar, ¿cierto? Con la mandíbula, los dientes, la lengua, musculatura del piso de la boca y en el fondo lo que estoy circunscribiendo ahora sería la cavidad oral que está separada de la cavidad nasal por el paladar, ¿cierto? En el paladar tenemos una sección que es dura y otra blanda que vamos a ahondar más adelante. Se ven los senos maxilares, las cavidades oculares, bueno, el encéfalo, pero nos vamos a enfocar esta clase en lo que es la cavidad oral y el resto del sistema digestivo. Aquí estamos viendo un corte sagital, ahora como les digo, separada la cavidad oral de la cavidad nasal, mediante el hueso maxilar y el hueso palatino, por esta apófisis palatina, ¿cierto? Esta parte de adelante, que son los 2/3 anteriores de la cavidad oral, está constituida por hueso, ¿cierto? Si usted se toca ahora, si usted está viendo este video y se toca su paladar con la lengüita, adelante es bien durito y si va hacia atrás va a encontrar esta parte que es más blandita, lo que es el tercio posterior constituido principalmente por músculo y glándulas en esta zona. Esta zona cuando nosotros tragamos se eleva mediante músculos que elevan este velo del paladar y así la comida pasa por la faringe hacia el esófago y no se va hacia la nariz. Vemos la lengua, vemos parte de la mandíbula, dientes, en este caso incisivos, son las piezas anteriores, y ahí está el hueso yoides. El resto de la estructura aquí la vimos en el sistema respiratorio. Como le digo, pasando un helicóptero por si lo escuchan, Sí, así que ojalá que se haya escuchado bien. sí. Cacerolazo que son marrotas. Bueno, ahí está viendo una mirada anterior, ¿cierto? De lo que es la cavidad oral y se alcanza a ver, bueno, ahí está deprimiendo la lengua con este palito que lo hacen lo típico, que el otorrino baja la lengua para poder ver en el fondo la zona de la faringe, las amígdalas que vamos a ver en este caso, las amígdalas palatinas, esta es la úvula, los dientes, vamos a ir avanzando bien rápido en esta zona. Bueno, y en general, cuando uno empieza a hablar del sistema digestivo, pasa una cosa muy similar al sistema respiratorio. ¿Ya? El sistema digestivo está constituido por distintas capas, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado que existe una mucosa, ¿cierto? Una submucosa, y en el caso del sistema digestivo no existe ninguna región con cartílago, por tanto la tercera capa es muscular, y luego tendríamos una serosa, una adventicia que de forma muy similar al sistema respiratorio sería una adventicia sobre el diafragma y ya una serosa cuando pasamos el diafragma hacia inferior. Bien, la mucosa, como siempre, considerada como un epitelio más un conectivo laxo, y esto es súper importante, chicos, que lo consideren. Existe una capa muscular especial propia de la mucosa que se llama muscular de la mucosa.
Eso solamente existe en sistema digestivo. Todas las otras capas musculares pueden llamarse capas musculares, pero la muscular de la mucosa es una estructura propia de la mucosa del sistema digestivo. Luego una submucosa de tejido conectivo que puede variar y algunas glándulas que vamos a ir viendo en cada uno de los sistemas o en cada una de las regiones. La capa muscular es musculatura lisa y obviamente la serosa va a ser un mesotelio, un epitelio más un conectivo y la adventicia va a ser solamente un tejido conectivo. Aquí vemos un ejemplo. Esto que ven acá es una mucosa de intestino. Ven acá, ¿cierto? Este epitelio simple columnar y abajo este tejido que se ve un poco más disgregado acá correspondería entonces a la lámina propia y el conectivo laxo con mayor células de defensa. Entonces, en este caso, estos dos tejidos corresponderían a la capa mucosa del intestino. Bien, como ejemplo. Acá vemos una diferencia. Este es un epitelio estratificado escamoso no cornificado de esófago. Se fija la diferencia con el epitelio simple que tenía el intestino, ambos formando parte de una capa mucosa. Aquí la realidad anterior al esquema, ¿cierto? Ser un esquema dibujadito con sus tipos de células y acá vemos entonces una realidad de un epitelio estratificado escamoso no conificado de esófago y aquí abajo entonces la lámina propia para formar la mucosa. Aquí la capa muscular, fíjense, musculatura lisa, muy parecida a lo que nosotros podíamos observar en sistema respiratorio, ¿ya? Arriba un corte más bien transversal y abajo un corte más bien longitudinal de músculo liso. Y acá, fíjense donde están las flechas negras, está indicando una línea de unos núcleos bien aplanados, ¿sí? Ahí, en esa flecha, en la primera y en la segunda, y eso corresponde a un epitelio simple escamoso que es parte de la serosa. Por tanto, ya estamos identificando que esta región de corte de tubo correspondería a una región infradiafragmática, ¿cierto? Bajo el diafragma. Profesor, ¿le parece si revisamos si se está grabando? Bueno, vamos a hacer una pausa. O bien esto, sí, ahí se está grabando, ¿cierto? Vamos en 7 minutos, con 10 segundos, y esa es la boca muy grande de un señor afroamericano. Constituida, o sea, la boca está constituida por estos tejidos blandos, ¿cierto? Que estamos viendo, y principalmente la masticación se lleva a cabo, evidentemente, con nuestros dientes, ¿ya? Las muelas también son dientes, no solo los dientes que son anteriores. ¿Se han fijado cuando alguien dice, tiene una carie en un diente, en una muela? No, la muela también es un diente. Y esta es la configuración dentaria de un adulto. Son 32 piezas, donde usted puede encontrar una arcada superior y una arcada inferior. La arcada superior, tanto la superior como la inferior, estaba constituida por las mismas piezas dentales en el mismo número y la misma morfología, teniendo 6 molares en la arcada superior, 4 premolares en la arcada superior también, 2 caninos y 4 incisivos. Como les digo, esto es válido tanto para la arcada superior como la arcada inferior. Y esto constituye las 32 piezas dentarias. Los incisivos lo principalmente hacen es cortar, su función principal, los caninos de agarrar y los premolares y molares, la función que tienen es triturar el alimento. Bueno, y aquí se puede ver cómo está el maxilar, el paladar duro, ¿cierto? El hueso palatino, constituyendo, como les digo, el paladar duro, y aquí está la mandíbula. ¿Ve? Esa es una visión anterior en oclusión de un paciente. Aquí pueden ver sus dientecitos. Ahí tenemos incisivo central, lateral, canino, premolar y hacia atrás los molares. Es un corte coronal visto, bueno, desde un dibujo, ¿cierto? Y se está viendo el tipo de oclusión, lengua, glándulas. Vamos a ver que en la boca tenemos glándulas salivales, que son mayores y menores, que son las que producen la saliva, y tenemos 3 glándulas salivales mayores, son 3 a cada lado, y muchas glándulas salivales menores dentro de la misma mucosa. De otro corte sagital, no vamos a andar mucho en eso. Estos son configuraciones externas de lo que son los labios, el arco de Cupido y el surco nasolabial, pero que no son estructuras importantes ahora. Mismo corte coronal, vamos a ir avanzando rápido. Se fijan aquí se está viendo la salida de este pequeño orificio que tenemos aquí, la salida del conducto parotidio, que está a nivel del segundo molar superior. Por ahí sale saliva. Y específicamente aquí sale saliva de la glándula parótida, mientras que la glándula submandibular y sublingual
salen por el piso de la boca. Fíjense, este orificio que está aquí, ese que estoy apuntando con la flechita, es la salida de este conducto en verde que atraviesa la mejilla y va a salir hacia la boca. Esta gran glándula que está acá es la glándula parótida y ese es su conducto y va a atravesar la mejilla a través del músculo buccinador. Fíjense la relación también que tiene la glándula parótida con el nervio facial, que inerva toda la cara. Aquí se ve cómo está atravesando el músculo buccinador para llegar. Ese es el paladar, bueno, ahora revestido por mucosa, ¿cierto? Tenemos rugas palatinas, distintas otras estructuras que en este caso no vale la pena mencionar. Este es el piso de la boca y fíjense cómo este orificio que estoy mostrando ahora sería el conducto de Wharton, no es necesario que sepan el nombre, pero es la salida de la glándula submandibular junto con la glándula sublingual que se encuentran debajo de la lengua en este piso de boca. Y ahí estarían las otras dos glándulas faltantes. Entonces tenemos la parotia, la glándula submandibular y la glándula sublingual. La sublingual está más adelante que la glándula parótida. Mucosa oral. Bueno, la mucosa oral tiene varias salvedades, porque hay varias regiones, ¿cierto?, de la mucosa oral. La región más importante y la más especializada que hay es la que está compuesta por un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado, que se centra básicamente en regiones de la gingiva o de la encía, ¿cierto?, donde están las piezas dentarias, y en la región de lo que es parte de la lengua, ¿cierto?, y parte del paladar, ¿bien? El resto de la mucosa oral tiende a ser un epitelio estratificado, escamoso, no cornificado en general, ¿ya? Y una de las características fundamentales es que esta mucosa tiene una alta resistencia a patógenos. Ya ustedes saben que durante el día uno está consumiendo alimentos y no es solo alimento lo que uno consume, muchas veces consume algunos microorganismos que son normales, que son flora normal de los alimentos. Por tanto, hay que tener una defensa y eso lo hace primariamente esta mucosa oral. Además, presenta un conectivo laxo que siempre va a acompañar, ¿cierto?, dando irrigación y aportando células de defensa para poder enfrentarse a estos patógenos que pueden estar entrando. Y aquí vemos en la imagen entonces esta primera región más acidófila que va a corresponder a esta mucosa oral, ¿cierto? En este caso no está tan cornificada, ¿bien? Y aquí abajo, hacia la parte más profunda, tenemos lo que es este conectivo laxo. Entonces, a mucosa oral sería este epitelio más el conectivo que estaría subyacente también llamado lámina propia. Bien, eso sería lo que necesitamos que sepan de la mucosa de la cavidad oral. ¿Se acuerdan de la glándula submandibular y la sublingual? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Lo que sería la glándula submandibular, este es el piso de boca, y la glándula submandibular en el fondo está abrazando un músculo, que sería el músculo miloioideo, que es este músculo que recorre esta zona, y más hacia adelante la glándula sublingual, que les dije que se juntaba adelante con la salida del conducto de Wharton. La verdad es que no es tan así, sino que tiene su propia salida eh, sus pequeñas salidas dentro del piso de boca y su salida principal está cerca de la salida del conducto de Wharton. Por ahí, por estos orificios que están aquí, ustedes viendo en el piso de boca, sale la salida de la glándula sublingual, aquí, y aquí está la glándula submandibular. Por aquí tenemos la lengua tiene distintas funciones, ¿cierto? Principalmente relacionar nuestra percepción con el alimento. Y no solo a través del gusto, sino que también a través de la textura también de los alimentos. Realmente a alguien no le gusta un tipo de comida porque es muy acuoso o muy blandito, a otro le gusta comida más dura. Entonces esta percepción sensorial también la tenemos con la lengua. En la lengua vamos a encontrar principalmente, bueno, la lengua está constituida por músculos. Son 17 músculos que constituyen la lengua. No es necesario que sepan el nombre de todos los músculos, pero sí vamos a encontrar algunas papilas, que son papilas importantes que constituyen la lengua. Tenemos las papilas filiformes están en mayor número dentro de los dos tercios anteriores de la lengua y esas papilas no tienen ningún tipo de sensibilidad al gusto, solamente son para sensibilidad táctil. Tenemos también estas papilas, que son las papilas foliadas, que están en los bordes laterales de la lengua. Si se mira la lengua solo por el costado, va a encontrar esta papila foliada. Y vamos a encontrar unas pequeñas papilas que son un poquito más grandes, que tienen una forma de hongo.
esas papilas son las papilas fungiformes. Estas papilas están, como les digo, en los 2/3 anteriores de la lengua y van a percibir principalmente los sabores de salado, el ácido y... ¿qué otros son los sabores? Salado, se me fue el sabor. O sea, no me acuerdo bien de esos sabores. Salado, ácido, el dulce. Entonces por eso nosotros probamos eso con estas papilas, que son las fungiformes. Con la puntita de la lengua basta y ya percibimos estos sabores. Pero cuando tenemos que, no es que tengamos, pero cuando percibimos sabores amargos, principalmente los sentimos con estas papilas que están más atrás, que pueden ver que tienen una forma circular. Estas papilas se llaman papilas caliciformes o papilas circunvaladas y están en este punto separando lo que sería la lengua en sí con la raíz de la lengua, que está en esta zona posterior. Estas papilas entonces perciben lo que es el sabor amargo. Un poquito más atrás ahora de la lengua vamos a encontrar esta tonsila, esta amígdala, que sería la amígdala lingual. Y a los lados, ya no siendo parte de la lengua, sino que sería el borde lateral de la cavidad oral. Bueno, no cavidad oral todavía porque la cavidad oral va a terminar en este pilar. Ya esto es terreno del otorrino y esto sería terreno del cirujano dentista, son las amígdalas palatinas. Y lo que pueden ver acá, ¿se acuerdan de esta cartílago con forma de raquetita? Llamada epiglotis. Son músculos, principalmente la imagen es para que sepan que la lengua está constituida por una cantidad de músculos variados. Aquí podemos ver la papila, la tonsila o la amígdala palatina, ¿cierto? Cerrada por estos dos pilares y la amígdala lingual. Un poquito más adelante ve el cartílago epiglotis. Mismas estructuras que estaba nombrando, glándula parótida, submandibular, sublingual. ¿Cómo? ¿Quiere que lo vean? Adelante, profesor. Mientras tanto, ¿Lo puede traer? Sí, lo quiero. Sí. Bueno, lo que tenemos acá entonces es una descripción básica de las glándulas. Bien. Las glándulas principales vamos a ver nosotros, porque en realidad las glándulas menores no las vamos a analizar, solamente sí lo que, como nombraba el profesor, está en la glándula parótida, submandibular y sublingual. Y entonces el detalle de esto es lo siguiente: si ustedes se fijan en esta imagen, al lado izquierdo lo que predomina de coloración es una tinción muy pálida, ¿cierto? Muy pálida, con bordes un poco más basófilos. Entonces cada una de estas masas blancas que ustedes ven acá, muy pálidas, va a corresponder a una adenómero o una sinoglandular, ¿ya? Aquí se forma una secreción salival, ¿bien? En este caso, tenemos una secreción que es mucho más rica en carbohidratos, por tanto es una secreción pálida, ¿sí?, en carbohidratos, o glicoproteica. Y a la derecha tenemos toda una región que se ve mucho más teñida, mucho más basófila, que va a corresponder a una región de secreción serosa, ya una secreción más bien proteica, que es básicamente una región la secreción enzimática, que es la que, ¿cierto?, va a ayudar a la formación de la saliva y a la degradación de los alimentos. Bien, así que ojo cuando estudien esto, recuerden el sector más pálido corresponde a la secreción mucosa y el sector más teñido va a corresponder a adenómeros de secreción serosa. Por ende, cuando uno mira las glándulas, ¿cierto?, aquí tenemos un ejemplo de las 3 glándulas que hay. La primera corresponde a la glándula parótida, y esa glándula, si ustedes se fijan, en general presenta adenómeros mucho más teñidos, Secreción serosa. lo que va a corresponder, muy bien, profesor, a secreción serosa. Ahora, si seguimos avanzando, fíjense en esta otra, que ya vemos entonces que hay regiones donde hay adenómeros mucosos, pero también hay adenómeros serosos. En este caso, Secreción mixta. si ustedes se fijan, es una secreción mixta. Pero ahora hay un predominio. Exactamente, acá hay un predominio seroso y aquí hay unas pocas mucosas. Y esto es lo que lo hace ser mixto. Miren abajo a la izquierda, el centro es mucoso y toda la orilla va a corresponder a células de secreción serosa. Distinto a lo que ocurre acá, y si ustedes se fijan acá, también es mixta, también es una glándula que presenta dos tipos de secreciones, pero el predominio es más bien mucoso. Y se fijan abajo, en este adenómero, se ve un centro mucoso mucho más amplio que la parte serosa, que está solamente relegada al borde del adenómero. Bien, entonces la glándula parótida es una glándula de secreción serosa, la glándula
submandibular es una glándula mixta de secreción principalmente serosa, y la sublingual es una secreción o una glándula mixta, nuevamente pasaron los carabineros, una secreción mixta con un predominio mucoso. ¿Okay? ¿Pero qué es seroso y qué es mucoso? Seroso es una saliva de tipo más líquida, mientras que algo mucoso es una saliva de una textura más pegajosa, percibían esos hilitos en su saliva cuando está comiendo. Bueno, pasamos a la cavidad oral. El límite de la cavidad oral es el músculo palatogloso, el pilar posterior del istmo de las fauces. Eh, o sea, ese es el istmo de las fauces, perdón. ¿Y cómo está constituida entonces la cavidad oral? La cavidad oral tiene un tope superior, que es el paladar, el tope, un límite superior, perdón, que es el paladar, un límite lateral, que son las mejillas, ¿cierto? A cada lado serían las mejillas, y un límite inferior, que sería el piso de la boca debajo de la lengua. La lengua no es el piso, no es el límite inferior, sino que debajo de la lengua hay un piso, principalmente constituido por músculo. Hacia adelante tenemos la hendidura labial. La hendidura labial es el espacio donde colocamos la comida, ¿cierto? Donde entra todo lo que consumimos dentro de la cavidad oral. Pero cuando tenemos la boca cerrada, ¿cierto? Está constituido principalmente por las piezas dentales y por los labios que se encuentran cerrados, que son principalmente musculatura y harta musculatura. Y el límite posterior sería este pilar palatogloso, que es del músculo palatogloso, que es el límite posterior del istmo de las fauces. Por eso las amígdalas palatinas quedan fuera y por eso es un otorrino el que tiene que tratar en el fondo las amigdalitis. Después, cuando nosotros tragamos, ¿cierto? Esta comida que nosotros estamos ingiriendo va a pasar ya a la faringe. Si ustedes recuerdan, si tengo una imagen más detallada, no. Si ustedes recuerdan la clase de sistema respiratorio, nosotros teníamos una parte superior de la faringe que es la nasofaringe, una parte media que es la orofaringe y una parte inferior que es la laringofaringe que se encuentra aquí detrás. Esto que estoy marcando ahora es la laringofaringe, porque recuerden que hacia adelante está la laringe. Esto sería laringofaringe. Y la laringofaringe va a llegar hasta este punto que sería la base del cartílago cricoides. Entonces, la función de la nasofaringe es exclusivamente respiratoria. A veces se da leche o otra comida cuando usted habla mientras come, pero su principal función es respiratoria. La orofaringe ya tiene una función más mixta, porque usted también puede respirar por la boca, pero principalmente sería una función digestiva, o sea, más que digestiva, ingestiva, porque estoy introduciendo alimento al interior de mi sistema digestivo. Y la laringofaringe ya debería ser solamente una función ingestiva también, porque el aire va a pasar aquí hacia adelante, hacia la laringe, mientras que la comida se va a ir al esófago. Y fíjense lo delgadito que es el esófago, ya partiendo aquí del cartílago, de la base del cartílago cricoide, ya que el esófago siempre está colapsado. Solamente se abre cuando yo hago, cuando trago, en el fondo. Cuando trago la comida va a ir avanzando a través de estas paredes de músculo que son el De esófago. hecho, fisiológicamente se habla de que el esófago tiene un lumen virtual, Claro, que es lo que es el profesor. O sea, está cerrado siempre y solamente se ve el lumen cuando tragamos y se abre. Eso claro. es un poco. Fíjense la cantidad de músculos que tiene esta faringe, ¿cierto? Aquí vemos un músculo que, bueno, el palato faringe no es tan necesario, es una mosquita, perdón. Pero principalmente quiero que sepan que hay tres grandes músculos que están en la faringe, que son el constrictor superior de la faringe, el medio y el inferior de la faringe, que en el fondo nos ayudan en el tema de movimiento muscular. Fíjese como aquí están las coanas, ¿cierto? Y ya aquí estoy viendo la orofaringe. Fíjense cómo puedo ver la papila, o sea, perdón, no la papila, la amígdala lingual. Ahí están las amígdalas palatinas hacia los costados. Y ya, esto sería laringofaringe hasta este punto donde comienza el esófago. Y ahí está la entrada a la laringe que está por delante del esófago, ¿cierto? Eh, ¿Qué otra estructura? Bueno, principalmente musculatura, ¿cierto? Este músculo constrictor medio, no, superior de la faringe, el medio estaría a este nivel y el inferior de la faringe.
El esófago en su recorrido tiene tres estrechamientos. Eso es algo importante. Y estos tres estrechamientos tienen nombre según las estructuras que están provocando el estrechamiento en el esófago. El primer estrechamiento se encuentra a este nivel, donde está comenzando el esófago, y el estrechamiento cricoideo, proveniente del nombre del cartílago que produce el estrechamiento, que es el cartílago cricoides. El segundo estrechamiento se produce a este nivel, donde viene el callado de la aorta y encontramos el bronquio. Por lo tanto, este estrechamiento toma el nombre de, bueno, el segundo estrechamiento es el estrechamiento broncoaórtico. Y el tercer estrechamiento es a este nivel. Si se fijan, esto está representando lo que es el músculo diafragma, y en ese punto el esófago vuelve a producirse un estrechamiento que sería el estrechamiento diafragmático. Finalmente quedan alrededor de 3 a 4 centímetros de esófago, y esta porción del esófago ya sería un esófago abdominal, ya que tenemos tres porciones también del esófago: un esófago cervical, un esófago torácico, y cuando cruzamos el músculo diafragma, un esófago abdominal. Bueno, lo mismo, fíjese cómo por delante está la tráquea, ¿cierto? Que está revestida hacia atrás por músculo para que cuando nosotros traguemos no nos atoremos, porque si fuera anillo, ¿cierto? Se activaría muy fácil este reflejo. Y el esófago tiene dos capas de músculo, una capa longitudinal y una capa circular, que lo pueden ver con mayor detalle en esta página. ¿Cierto? Entonces, cuando vemos el esófago si se fijan, se estructura igual que lo que estábamos hablando al principio. Tenemos una mucosa, una submucosa, una capa muscular, y en este caso, como el esófago tiene un recorrido en tres regiones, digamos, una región cervical, torácica y abdominal, tenemos que la última capa puede ser o una adventicia o una serosa. ¿Bien? Bueno, la mucosa va a corresponder a un epitelio estratificado escamoso, no cornificado, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, un conectivo laxo lámina propia que va a aportar toda la parte de células de defensa y la famosa muscular de la mucosa. Luego una submucosa, que es básicamente un tejido conectivo denso. Ahí la clasificación va a depender un poco. Yo preferiría que lo clasificaran como un denso desordenado. Y además unas glándulas mucosas que están en la submucosa que aportan toda la lubricación al alimento que viene descendiendo desde la cavidad oral. La capa muscular es especial. La primera porción de la capa muscular corresponde a un músculo estriado esquelético o visceral, ¿ya? Que es voluntario. Luego, en la mitad del esófago se entremezcla con musculatura lisa, y ya finalmente, cuando el esófago está llegando al estómago, la musculatura de esta capa muscular corresponde a músculo liso. Vamos a tener dos capas, como dijo el profesor recién: una capa que se denomina circular interna, que es la que está más cerca del lumen, y una capa longitudinal externa, que está un poco más lejos del lumen del esófago. Y como les había adelantado, finalmente la adventicia, que corresponde a un conectivo laxo, va a ser la última capa a nivel cervical y a nivel torácico, pero ya cuando cruzamos el diafragma, esa adventicia se transforma en una serosa, que sería un epitelio simple escamoso más un conectivo laxo que la acompaña. Bien, aquí entonces vemos un resumen visual en este esquema. Fíjense entonces cómo aparece la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la adventicia, que es lo que principalmente tiene el esófago, pero recuerden que cruzando el diafragma hay una serosa. En esta imagen solamente quiero rescatar dos cosas. Una, existen dos plexos nerviosos que van a permitir entonces que el sistema digestivo en general se pueda mover, esta motilidad, esta contracción que permite que el alimento avance. Uno de esos es el plexo nervioso submucoso, ¿ya? De ahí, bueno, antiguamente llamado de Meissner, pero actualmente se llama plexo submucoso, que se ubica, adivinen dónde, en la submucosa, muy bien. Y un segundo plexo en la capa muscular, que corresponde al plexo mientérico, o antiguamente llamado de Auerbach, que se va a ubicar específicamente entre las dos capas de músculo circular y longitudinal. Bien, y aquí veo entonces cada uno de los elementos. Fíjense aquí en celeste, o en azul en realidad, en azul, eso va a corresponder a las glándulas mucosas que les estaba comentando recién. Y fíjense, ahí se ve una delgadita línea rosada que está ahí. Esa corresponde a la muscular de la mucosa. Bien, y entonces ahí vamos a ver que esto es propio del sistema digestivo, en este caso del esófago.
Esto es importante y por eso ocurren estas contracciones, por eso el alimento avanza. Estos plexos nerviosos lo que hacen es ir contrayendo distintas regiones del esófago. Peristaltismo. Claro, si es el peristaltismo, lo van a ver mucho más en fisiología. Entonces se contrae una región que empuja el alimento y cuando ese alimento va bajando se va comprimiendo una segunda región, una tercera región y se fijan acá en la imagen izquierda el bolo alimenticio está a este nivel, pero ya a la derecha se ve como al ir comprimiendo ese bolo alimenticio va avanzando y esa sensación de avance se siente. Ahora hay que tener cuidado, sobre todo cuando tengan pacientes, si ven algún paciente, que no sé si han notado una cierta asociación entre el reflujo gástrico y dolores cardíacos. Hay gente que tiene problemas de reflujo, ya problemas de reflujo, esta acidez, cierto, que se devuelve, que a veces puede ser tan intenso el reflujo que puede generar un dolor aquí en esta región. Y esa es una región que podría ser a nivel torácico, muy cercana al corazón. Entonces hay mucha gente que confunde dolores de esofagitis, ¿cierto? De subida de este ácido hacia el esófago con dolores cardíacos. Entonces es muy importante que al paciente o a la señora Juanita que va a la farmacia, Me olvidé. que tiene toda la pobre señora Juanita, si le dice que tiene un dolor al pecho, le pregunten si tiene reflujo. Porque obviamente el diagnóstico va a ser diferente. Si tiene reflujo quiere decir que lo tiene mal controlado, entonces debería ir al gastroenterólogo para controlarlo y no es un problema cardíaco. O es propanolol o es omeprazol. Claro, No sé si ahí, de la señora Juanita. pobre señora Juanita, pero ya. Ahí vemos entonces, fíjense, la imagen del principio también, el epitelio estratificado escamoso no cornificado, y entonces el conículo laxo de esa mucosa esofágica. Y esta es una imagen que, o es un dibujo en realidad, que muestra más o menos las tres primeras capas. Ahí está la capa mucosa, con su epitelio, su lámina propia, y fíjense en este conducto que baja, se profundiza y llega a esta región donde están estas esferas blancas. Esas son glándulas mucosas del esófago que son las que van a drenar a este canal y de este conducto va a salir a la superficie para permitir el avance, ¿cierto? Del alimento y aquí se alcanza a ver una parte de la capa muscular. Bien, ese es un dibujito bien ideal, no siempre se ven así los preparados, pero sirven entonces en el fondo para poder ordenar un poquito el esófago. La idea de esta clase, chiquillos, es que cuando estén cansados puedan poner pausa y tomar agüita o algo y después volver. Así que cuando estén cansados ponga pausa, pero vuelva, por favor. Vuelva. Así que, bueno, aquí vemos otro esquema anatómico, ¿cierto? Del recorrido del esófago. Fíjense como ya cuando la tráquea se lleva en bronquio, el esófago sigue su recorrido, sigue con el plexo nervioso bien importante, principalmente el nervio vago, y con la aorta por detrás, ¿cierto? Está cruzando el diafragma en el hiato esofágico. Este es el agujero que se llama hiato esofágico y este es el resto del esófago que está llegando aquí al estómago. Una visión lateral de la misma situación, ¿cierto? Y estamos llegando ya a la zona del estómago. En el punto del estómago, ¿cierto? Tenemos esta zona que tiene el nombre de píloro. El píloro es, o sea, perdón, gracias. Cardias. Cardias, me está adelantando un poquito. El cardias. El cardias es este falso esfínter. ¿Por qué es un falso esfínter? Debido a que en realidad es un espacio de entrada y no contiene músculo que cierra este esfínter. Por lo tanto, cuando usted ingiere el alimento y el alimento pasa al estómago, el hecho de vomitar es producto de que este es un falso esfínter. Entonces la comida, por un reflejo cierto muscular, puede devolver la comida y eso sería la acción de vomitar. Gracias a que esto es un falso esfínter, es que se puede producir esa acción. Eh, Fíjense, lo que está viendo aquí no es nada más que el diafragma, ¿cierto? Y la llegada del esófago al estómago. Aquí se ve el tejido de transición entre el esófago y el estómago. Fíjense entonces en esta imagen, y esto es así de drástico. Se fijan a la derecha tenemos la porción del esófago, ahí está el epitelio, estratificado escamoso, tenemos la lámina propia, vamos bajando, tenemos muscular, ¿cierto? En ambas capas, no alcanzamos a ver la adventicia en este caso, o realmente sería serosa a esta altura. Pero fíjense cómo seguimos avanzando, y entonces, si perciben acá,
miren cómo drásticamente en esta línea el epitelio cambia, entramos al estómago y este ya va a corresponder a un epitelio simple escamoso. ¿Bien? O sea, perdón, simple columnar, ¿ya? Simple columnar. Y no es transicional, no es que pase de estratificado escamoso a simple columnar, sino que es derechamente una última línea de células que son escamosas y la célula siguiente va a ser una célula más bien columnar, ¿ya? Y de ahí entonces vemos que esto sigue avanzando y fíjense cómo cambia la mucosa acá. Aquí vemos entonces una serie de plegamientos, ¿cierto? Y algunas glándulas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces acuérdense que el cambio de epitelio estratificado escamoso a epitelio simple columnar es drástico a nivel, ¿cierto?, de la entrada del estómago. ¿Okay? Bueno, estas divisiones fueron las que vimos a principios de año, ¿se acuerda? Y esta división en 9 porciones nos van a ayudar a encontrar distintas estructuras anatómicas dentro del abdomen principalmente, ¿cierto? No les voy a nombrar cada zona porque lo pueden leer ahí y ustedes ya se la sabían dentro de las clases anteriores, pero lo importante es que la proyección de los órganos van a ser a través de esta zona, esta división en 9 partes del estómago, principalmente para saber, por ejemplo, que si tengo un dolor en la fosa ilíaca derecha, lo más probable es que pueda ser un tipo de apendicitis, que el dolor es muy intenso y está acompañado de fiebre o un malestar general. Bueno, de hecho, como decíamos con el profesor siempre, esta es una de las cosas prácticas que ustedes deben saber respecto a cómo se relacionan con sus pacientes en el hospital, en la clínica, en la farmacia, porque mucha gente les puede preguntar, sobre todo la señora Juanita o algún pariente de ella, les puede preguntar por estos dolores. ¿Ya? Entonces es importante que sepan la ubicación más o menos topográfica de cada uno. Claro, y si a la señora Juanita le duele aquí en la costilla, no va a ser el apéndice la que le va a estar causando el dolor, para que tengan en consideración. Aquí están no es necesario que sepan específicamente qué es lo que se encuentra. Esto es para darle una idea que si alguna vez por alguna razón necesitan saber qué tipo de órgano y qué porción de él está en cada. Claro, por ejemplo, el colon no recorre solo una porción, recorre varias. El hígado utiliza la mayor parte o sea, todo el hipocondrio derecho, parte del epigastrio, parte del flanco lumbar derecho, del flanco derecho, perdón, parte del mesogastrio también. Entonces, para que sepan en el fondo qué es lo que puede encontrar en cada porción. Esto es el abdomen con un vaciamiento de los órganos internos que lo acompañan, ¿cierto? Fíjese aquí cómo puedo ver la musculatura posterior, ¿se acuerda del músculo cuadrado lumbar, del psoas mayor, ¿cierto? Del psoas menor que va por sobre el psoas mayor. Todos estos músculos son parte de la pared posterior del abdomen y se fijan cómo hay distintos ligamentos bueno, este ligamento falciforme, que están uniendo estructuras abdominales con el abdomen. Aquí ya se incorpora un poco de órganos y estamos viendo los riñones hacia los costados, ¿cierto? Y está el páncreas. Aquí encontramos lo que es el duodeno. Esta es una vista anterior. Esta es una vista anterior en el cuarto coronal, ¿cierto? Donde está viendo principalmente los órganos que son retroperitoneales. Si ustedes fijan, está el riñón, el páncreas y el duodeno, son órganos que están detrás del peritoneo y que el peritoneo lo vamos a ver dentro de poco. Pero en el fondo está mostrando los primeros órganos que aparecen desde atrás hacia adelante, ¿cierto? Bueno, aquí podemos ver la vena cava inferior, aquí está la aorta abdominal, ¿cierto? Donde sigue en arteria ilíaca común derecha-izquierda. Podemos preguntar la prueba, acuérdense que eso también lo mismo en sistema circulatorio. Aquí ya estamos viendo parte de lo que es este peritoneo, principalmente esto sería el epiplón mayor, pero no es mayor, no tiene mayor importancia todavía, solamente explicarles qué es el peritoneo, que ya creo que son varias imágenes, así que podríamos empezar a explicarlas. Sí. ¿Y qué es el peritoneo? El peritoneo, ¿se acuerdan de las membranas serosas que vimos dentro de, por ejemplo, el pericardio, las pleuras del pulmón? Un peritoneo es una hoja serosa, dos hojas serosas, ¿cierto? Una hoja está unida al órgano, que sería la hoja visceral, y la otra hoja unida a la pared del abdomen, que sería la hoja parietal. Así se sostienen, ¿cierto? Distintos elementos del abdomen afirmados en la pared. Y no es necesario que sepan cuál es el aumento mayor o epiplón mayor o cuál es el menor,
pero principalmente saber que la constitución de esto es por omentos, por mesos y por ligamentos. Así, ese es el nombre de la estructura. Los ligamentos, bueno, en sí no son parte del peritoneo, pero los mesos y los omentos, ¿cuál es la diferencia? Los omentos o epiplones van de un órgano a otro órgano. Por ejemplo, el aumento mayor, perdón, el menor iría del hígado al estómago. No, perdón, ese no es el menor. Sí que es el menor. Sí, Bueno, no, después sí. lo voy a ver Lo ahora. vamos a buscar para la Perdón, imagen. no lo preparé. Pero, y los mesos son parte de este, de este peritoneo que unen la pared con el órgano. Entonces, los epiplones unen órgano con órgano, los mesos unen pared con órgano y los ligamentos unen pared con órgano también. Pero ¿cuál es la diferencia de esto? Los epiplones y los omentos tienen, o sea, perdón, los epiplones o omentos y los mesos tienen vasos sanguíneos en su interior e inervación, mientras que los ligamentos son solamente sustancia fibrosa que está sosteniendo los órganos a las paredes. Por lo tanto, la diferencia entre un meso y un ligamento es que el meso tiene vasos sanguíneos e inervación, mientras que el ligamento no, solamente son sustancias fibrosas. Fíjense aquí cómo se ve distintos órganos. Aquí tenemos el estómago, ¿cierto? Y estas son cortes del intestino delgado. Y en el fondo, si usted ve aquí cada porción que va a ir a sostener cada repliegue del intestino delgado, eso sería el, eh, ¿cómo se llama? El peritoneo. Y el peritoneo está envolviendo al estómago, está envolviendo al hígado, está envolviendo al intestino delgado y deja de lado esta porción, por ejemplo, que sería el páncreas. El páncreas está quedando por detrás del peritoneo. Fíjese cómo la hoja viene por acá y pasa por delante del páncreas. ¿Qué otra estructura queda detrás? La aorta, ¿cierto? Los riñones también quedan detrás de, no se ven aquí porque este es un corte sagital medio. Entonces estas estructuras quedan por detrás del peritoneo y eso se llama retroperitoneal. Y otra estructura, por ejemplo, aquí la vejiga, ¿cierto? La vejiga está quedando por debajo del peritoneo y estas estructuras se llaman subperitoneales. Perdón, profesor, subperitoneales. Ahí sí. Entonces, estas estructuras están quedando abajo y se llaman subperitoneales. En una mujer vamos a encontrar más estructuras como el útero y bueno, el útero, la vejiga y la vagina. Todos estos órganos son subperitoneales porque están debajo del peritoneo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Por ejemplo, cuando usted tiene una apendicitis, la apendicitis comienza en un sector del intestino grueso que vamos a ver dentro de poco. Entonces, cuando esta infección se vuelve más grave y no puede ser controlada, esta apendicitis se vuelve grave cuando esta apendicitis infecta esta membrana doble, que es el peritoneo, y yo llego a tener una peritonitis. ¿Qué es lo grave? Que cuando usted tiene la peritonitis, fíjese los órganos que están recubiertos por el peritoneo, específicamente el estómago, el hígado en esta imagen, que son hígados vitales para nuestra supervivencia. Entonces, si se ven afectados por esta infección de la peritonitis, eh, se pone grave la cosa. Bueno, hay que señalar que en el caso de este peritoneo tiene una estructura exactamente igual a la pleura. Bien, así que histológicamente hablando, el peritoneo va a corresponder a dos capas epiteliales de epitelio simple escamoso con un conectivo laxo finito, ¿cierto? Que se van a mirar y se van a contraponer. Y al igual que lo que ocurre con el pulmón y también con el pericardio, como decía el profesor, en el corazón, toda esta organización de peritoneo es para que entonces todas estas vísceras abdominales se puedan desplazar. No así el esófago versus el estómago, o sea, perdón, el esófago versus la tráquea, donde lo que nosotros queremos es que ahí se mantengan unidos. En el abdomen pasa exactamente lo mismo que con pulmón, que con corazón, donde está este epitelio simple escamoso que permite entonces el movimiento. Y tenemos ahora un corte coronal, ¿cierto? Estamos viendo distintas estructuras, pero se fijan cómo se ven los repliegues de este intestino delgado que está siendo recubierto por este peritoneo. Aquí tenemos parte del colon, ¿cierto? Un colon ascendente y un colon descendente, ¿cierto? Y fíjense cómo, por ejemplo, la vena cava inferior y la aorta quedan por detrás de esta hoja, siendo ahora retroperitoneales,
Aquí tenemos el disco vertebral, ¿cierto? La médula espinal, todo esto, como les digo, detrás del peritoneo. No sé qué me... Ah, bueno, el mesenterio. El mesenterio es esta parte, es un meso, por eso se llama mesenterio. El mesenterio es el que sostiene el intestino delgado. El intestino delgado entonces está sostenido a la pared abdominal posterior por el mesenterio de este peritoneo. Gracias, profesora. Primera clase online que hago. Sí, estamos en esas Tan, dos, así tan que nervioso. Sí, estamos orando todavía, profesor. Vamos en 45 45 minutos. minutos. Bien. Sí, vamos a acelerar un poquito, pero estamos cerca ya. Bueno, aquí pueden ver la misma hoja y la misma estructura, ¿cierto? Ahora en el cuerpo de una mujer. Se ve como el útero y la vagina están siendo subperitoneales. Ahí está la vejiga, ¿cierto? Y bueno, eso fue como un anexo, ¿cierto? Como que eso es parte importante, no es en sí el sistema digestivo, Como pero la está organización del sosteniendo. abdomen, en el fondo, Claro, claro, cómo se sostienen los órganos y se relacionan entre claro. sí. Y nosotros estábamos en el esófago y ahora estamos llegando exclusivamente al estómago. El estómago, bueno, tiene distintas porciones anatómicas que vamos a ver. Está constituido en una gran masa muscular. Esto es como una licuadora, con direcciones musculares para todos lados. Sigue la misma musculatura que tenía el esófago, pero se agrega una musculatura más, que es una musculatura oblicua, que es más interna. Entonces tendríamos, ¿cierto?, una musculatura longitudinal externa, una musculatura circular media y una musculatura longitudinal más interna. Entonces tiene tres capas de músculo. Y esto se mueve como para batir, ¿cierto?, todo lo que está en el interior del estómago con los jugos gástricos van a formar eh, el quimo en este punto. Sí, el quimo. Exactamente. Se puede ver aquí cómo el estómago tiene una curvatura que es más chiquita y una curvatura que es más grande. Esta curvatura más grande se llama curvatura mayor y esta curvatura más chiquitita se va a llamar curvatura menor. Vamos a ver cómo está el estómago abierto. El estómago generalmente creo que es alrededor de un litro y medio la capacidad que tiene el estómago para almacenar alimentos y líquidos. Fíjense, todo agua, lo que usted toma, lo que usted come va a almacenarse aquí, se va a digerir. Y generalmente en esta porción superior queda aire. En la porción de esta porción se llama fondo del estómago. El fondo del estómago generalmente está, como les digo, no constituido, sino que está relleno de aire y ese aire en el fondo es el que se escapa Como un gas en el fondo. en los eructos, ¿cierto? Entonces, fíjese aquí cómo está la curvatura mayor y bueno, vamos a tener distintas porciones, ¿cierto? Este sería, como les dije, el fondo. Después toda esta porción de acá se va a llamar cuerpo del estómago, ¿cierto? Esta porción mayor. Después voy a tener esta zona, que es una zona triangular que se marca aquí, que se llama antropilórico. Y después voy a tener esta porción que se va a llamar conducto pilórico. Finalmente el conducto pilórico va a terminar en este punto, que es el píloro, pero el píloro es el esfínter. Este es el agujero del píloro, que se abre y se cierra en el fondo cuando entra comida. A diferencia del cardias, este sí tiene musculatura, entonces toda la comida que pasa aquí ahora al duodeno no se va a devolver al estómago, queda en el duodeno. Mientras que aquí sí se puede devolver, ya que el cardias no tiene musculatura. ¿Qué otra porción me queda? Bueno, aquí están los repliegues, ¿cierto? Los repliegues del estómago. ¿Y por qué tiene estos repliegues? Principalmente por que el estómago se va a ir dilatando. Entonces, cuando el estómago tiene no tiene comida, no tiene líquido dentro, está en su estado normal y puede irse ampliando. Estos repliegues se van a ir alisando, no del todo, pero se van a ir alisando conforme se vaya llenando este estómago de comida y una superficie de absorción también. Hay Sí. ciertas estructuras que se absorben en el estómago. De hecho hay un sinfín de estructuras, incluso fármacos y otros más que se absorben a nivel estomacal, no Esa sustancia. solamente sustancias que se absorben, no solamente a nivel intestinal. Claro. Y bueno, la otra porción ya siendo del duodeno la vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense aquí cómo está cerrado el píloro. Entonces, esto es lo que les quiero decir, que es una estructura muscular que efectivamente cierra lo que es el paso de la comida hacia
duodenal. Ya, respecto al estómago y la etiología del estómago, fíjense entonces que primero vamos a tener, al igual que todas las otras regiones del esófago, tenemos 4 capas, una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. ¿Cuáles son las principales diferencias? Que la capa mucosa del estómago es un epitelio simple columnar. Vamos a ver que hay una serie de glándulas que las vamos a ver en la imagen a continuación. Y la famosa muscular de la mucosa que obviamente se mantiene en todo el recorrido del sistema digestivo. Una submucosa de conectivo denso desordenado, básicamente para acercar vasos sanguíneos. Una capa muscular, como había dicho el profesor recién, en 3 capas, una capa oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa, y finalmente una serosa, que como cualquier serosa va a corresponder a un epitelio simple escamoso más un conectivo laxo, que en este caso esta serosa le podemos poner un nombre propio que sería el peritoneo, ¿ya? O lo que es el peritoneo parietal, visceral, que es el que está adherido al órgano. Bien, fíjense en esta imagen, yo me gustaría que ustedes buscaran un poquito más el detalle. Fíjense que aquí está la mucosa del estómago y esta es una de las partes más importantes junto con la parte muscular. Y aquí es donde se secretan todas el ácido clorhídrico, se secretan las enzimas que van a, ¿cierto?, a degradar los alimentos, ¿sí? Y hay algunas secreciones especiales también para recubrir. El epitelio superficial que ustedes ven acá, aquí se ve, ¿cierto? Este es el epitelio superficial del estómago, que es el que corresponde al epitelio simple columnar. Es un epitelio donde todas sus células secretan una secreción mucosa, ¿ya? Y eso le vamos a llamar mucus insoluble, que es el mucus que va a revestir la superficie del estómago. Luego vamos a ver entonces que esta glándula, dependiendo de la región, dependiendo de la región del estómago, vamos a tener entonces una, una glándula que se va a llamar glándulas cardiales, glándulas pilóricas y las corpofúndicas. Y yo creo que esa sea la glándula que ustedes puedan analizar en más profundidad. Bien, la glándula corpofúndica, que es la que está señalada acá, ¿cierto? La estamos mostrando con la flechita, presenta varias células. Las que yo quiero que se sepan bien, principalmente son 2, que es la célula parietal, que es la encargada de la secreción del ácido clorhídrico, y la célula principal, que es la encargada de la secreción de pepsinógeno. Bien, cuando el ácido clorhídrico se junta con el pepsinógeno, se forma una enzima llamada pepsina, que es la que está en la superficie del estómago, con alta acidez y la que permite la degradación. Junto con eso, la célula parietal, que es la encargada de secretar el ácido clorhídrico, también entrega a nivel de capilares bicarbonato, que sube, ¿cierto?, desde la región de las glándulas, por vasos sanguíneos suben y llegan al epitelio de revestimiento. Y ese epitelio de revestimiento que está secretando un mucus insoluble hacia la superficie, se mezcla con el bicarbonato y genera una cubierta sobre el estómago. ¿Bien? Y esa cubierta es la que nos protege entonces de que la acidez destruya la mucosa del estómago. También les voy a pedir entonces que es importante que analicen ese contexto, que lo averigüen, que tiene que ver entonces con esta protección de la superficie. De hecho, los antiinflamatorios no esteroidales generan alteraciones a esta secreción, por tanto, nunca es bueno más de 5 o 6 días de tomar antiinflamatorios porque podría generar daño en la mucosa del estómago. Son muy ácidos. Sí. Y potencia, hay un tema con la prostaglandina que quiero que averigüen, la prostaglandina E, entonces que también permite la secreción del ácido, la secreción del bicarbonato junto con esta mucosa. La inyección de la COX-2. Sí. Y este es el otro detalle importante que el profesor decía recién, como no hay un esfínter a nivel del cardias, toda esta secreción ácida puede volver hacia el esófago y empezar a generar cierto daño, porque el epitelio estratificado escamoso del esófago no soporta la acidez, ya que no presenta una cubierta mucosa, ya de esta secreción mucosa. Por tanto, es muy importante controlar el reflujo porque podría generar un daño a nivel del epitelio, y eso podría hacer modificación del epitelio y un futuro cáncer al esófago. Así que es muy importante ustedes, en el caso que lo tengan, o a sus futuros pacientes, que si hay una gastritis, hay una esofagitis, eso debe ser controlado siempre, ya, porque si no puede generar daños a nivel del esófago. Y bueno, aquí vemos entonces la muscular de la mucosa, la submucosa, y ahí están las 3 capas musculares que hablábamos anteriormente. Bien, así que les voy a pedir que por favor averigüen bien acerca de estas glándulas corpofúndicas, ¿ya?
Una de las miradas anteriores que vimos, ¿cierto? Y está cayendo parte del peritoneo, ¿cierto? Siendo este el aumento mayor, que es como una falda que cae por delante del intestino. Aumento menor, ¿cierto? El aumento menor está, y si era el aumento menor, que era el que unía cierta parte del hígado con el estómago, ¿cierto? Específicamente con la curvatura menor, ¿cierto? Entonces, esto sería un aumento, ¿cierto? Órgano con órgano, aumento mayor une específicamente estómago con colon y el mesenterio, por ejemplo, que vimos delante, une pared con, en ese caso, con intestino delgado, ¿cierto? Este ligamento, ¿cierto? Hepático duodenal, que bueno, no es necesario que sepan, pero en el fondo esa es la diferencia de este es un ligamento, no tiene en su interior vaso sanguíneo ni inervación. Un corte transversal o horizontal, ¿cierto? Los riñones, cada lado, y fíjense cómo esta hojita, que es la hojita parietal, está recubriendo aquí ¿cómo se llama? Al hígado, al vaso también, al estómago, pero como están quedando detrás los riñones, la vena cava inferior, la vena, o sea, la arteria, la aorta abdominal en ese caso. Fíjense la irrigación que tiene también a través de, por ejemplo, este sería el tronco celíaco, ¿cierto? Que es un tronco importante también que lo podemos preguntar, lo mismo del sistema circulatorio, y va a dar distinta inervación gracias a la arteria gástrica, a la esplénica y a la hepática, ¿cierto? Bueno, este ya sería un corte, ¿cierto? La verdad es que no sé qué decir. No, no tengo algo importante Claro, se ve que el ya no haya duodeno, dicho. impacta y Claro, todo, se ve etcétera, el claro. duodeno que está por detrás y fíjese como aquí, ahora cuando va a ser yeyuno, el yeyuno ya está entrando a esta zona que estaría recubierta por el peritoneo y esta zona del colon también está recubierta por el peritoneo. Eh, no se ríe, profesor, no me quites credibilidad. Ya, entonces, en esta parte vamos a ver el duodeno, ¿cierto? Que esta estructura del intestino delgado, la única parte de la zona del intestino delgado que está detrás del peritoneo. Vamos a tener esta principal, la primera parte, perdón, no la principal, la primera parte, que sería la ampolla duodenal, la primera porción, ¿cierto? Después vamos a tener una porción descendente del duodeno, una porción horizontal o transversa del duodeno y una porción ascendente. Esas son las cuatro porciones del duodeno, siendo la porción descendente la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque aquí se va a producir un vaciamiento de jugos digestivos que provienen tanto del páncreas como del hígado a través del colédoco, que vamos a ver dentro de poco. Dice como ahí está el corte, ¿cierto? La ampolla duodenal, la porción descendente, la porción transversa, la porción ascendente. Y esta estructura de mayor dilatación tiene una gran importancia, lo podemos preguntar también en Gincana, que sería la papila duodenal mayor. ¿Y para qué sirve la papila duodenal mayor? Perdón, es para la excreción, la salida, no la excreción, en realidad la salida de jugos de la bilis, que viene a través de este conducto que se ve en verde, que es el colédoco, y de jugos pancreáticos, que la bilis principalmente es la emulsión de la grasa, mientras que el jugo pancreático sirve como degradación no degradación, sino que para constituirlo en moléculas más pequeñas de proteínas, carbohidratos y lípidos, las tres. Y desemboca junto con el colédoco en esta papila, que es la papila duodenal mayor. Tenemos un conducto accesorio también, que es el conducto pancreático accesorio, que desemboca a veces, no siempre, en una papila duodenal menor, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante esta porción descendente. Eh, bueno, en el intestino también se produce absorción en este duodeno, siendo más importante después, creo, en el yeyuno, que se produce harta absorción, pero bueno, aquí se produce tanto digestión como absorción. Eso es lo importante que tiene que ser. Aquí hay una digestión y una absorción, ¿cierto? Y en esta sección de acá, bueno, tenemos el páncreas que lo vamos a ir viendo dentro de poco más adelante. Bueno, a nivel de intestino delgado, las capas van a ser todas iguales, ¿ya? Voy a aclarar solamente que para cada región, tanto duodeno, yeyuno e ilion, hay algunos elementos particulares para cada uno, ¿bien?
La mucosa, como siempre, compuesta por un epitelio simple columnar, más un conectivo laxo, una muscular de la mucosa, y aquí aparecen unas glándulas mucosas que no son iguales que las que veíamos en el esófago. Eh, Se parecen un poco más a las que veíamos en el estómago, ¿bien? Porque nacen desde el epitelio de revestimiento. Y estas glándulas mucosas entonces reciben el nombre de glándulas intestinales. ¿Ya? Luego una submucosa de un conectivo denso desordenado estándar con vasos sanguíneos, con fibroblastos y todas las células que ya conocemos. La capa muscular, dos capas, circular interna, longitudinal externa, como habíamos visto en el esófago. Y finalmente una serosa, que sería este epitelio simple escamoso más el conectivo laxo. Bien, un detalle súper importante que cuando miren la imagen de acá, a la derecha se observa entonces ese epitelio simple simple columnar, y fíjense entonces que de este epitelio se levanta, fíjense acá a la derecha se ve cómo el epitelio se levanta, son levantamientos, gira y luego vuelve a bajar. Bien, a esta estructura de mucosa del intestino le vamos a llamar vellosidad intestinal. ¿Ya? Importante entonces que a nivel de intestino delgado aparecen vellosidades intestinales compuestas por la mucosa del intestino. ¿Ya? Ahora, sobre el epitelio del intestino, ahí en el bordecito, no sé si se alcanza a percibir, ¿cierto? ¿Sí se alcanza a ver? Se ven unos dientecitos aquí arriba. Está mostrando entonces que sobre cada célula del epitelio del revestimiento hay microvellosidades, que son las encargadas de aumentar la superficie de absorción a todos estos nutrientes y elementos que van avanzando por el sistema digestivo. ¿Sí? Ahora, si se fijan, de aquí viene el cambio que le estaba comentando recién de las glándulas. Fíjense que el epitelio no solamente sube para formar la vellosidad, también este epitelio se invagina hacia la profundidad, gira al fondo y vuelve a salir el mismo epitelio. Esta estructura es la que nosotros conocemos como glándula intestinal. Bien, hay una serie de células, no vamos a profundizar en eso, pero recuerden que hay un epitelio simple columnar que se profundiza. Cuando se profundiza es glándula, cuando se proyecta hacia la superficie es una vellosidad intestinal. Bien, ahí tiene su irrigación, ¿cierto? Su irrigación arterial, venosa, ¿sí? Y aquí hay unos cortes de las mismas glándulas eh, que obviamente fueron cortes más bien transversales y no tan bien longitudinales como lo muestra el esquema. Bueno, voy a aprovechar de inmediato de decir que... no, lo diré después. Bueno, por supuesto, tiene problema. Mira, pero esta imagen, muy bonita. Sí, muy ¿Usted bonito. sabe que esto está conocido, o sea, era conocido antes como el romance del abdomen? ¿Así? Sí, porque el, el- el páncreas en el fondo es envuelto o abrazado por este duodeno. Qué bonito, ¿Bonita? bonito. Sí. Eso. Dentro de los conductos que estaban desembocando, ¿cierto? En este dibujo tiene un error, Mm. ¿cierto? En donde este conducto, que sería el conducto pancreático accesorio, en realidad es de menor tamaño que el conducto pancreático principal y si se fijan, el principal es más delgadito y la cosa es al revés. El conducto principal, pancreático principal, que está desembocando en la ampolla, en la papila duodenal mayor, tiene mayor volumen que el accesorio, para que lo tomen en cuenta. El resto del conducto también se llama conducto pancreático principal y está desembocando, como les dije, en esta papila duodenal mayor. Eh, bueno, dentro de las arterias, venas, vamos a hablar un poquito cuando veamos sistema porta. Aquí se percibe mejor los Aquí se conductos. ve, esto es como tal, ¿cierto? Aquí se está uniendo el colédoco, ¿cierto? Con eh, el conducto pancreático principal en la papila duodenal mayor y este es el accesorio. El páncreas tiene cuatro porciones, tiene una cabeza, tiene un cuello que es una porción más angosta que la separa del cuerpo y finalmente este páncreas va a tener una pequeña porción que se llama cola, la cola del páncreas. Ahora, el páncreas es una glándula exclusivamente de secreción serosa, lo que decía el profesor recién, que es la encargada de secretar enzimas pancreáticas para degradar, ¿cierto?, en moléculas más pequeñas todas estas partículas que ya ven semidegradadas desde el estómago, ¿cierto?, en lo que es el quimo que salió, Claro, ¿cierto?, del estómago, que puede ser. que luego va a ser kilo una vez que ya ocurra toda esta degradación. Si ustedes se fijan acá, tenemos la estructura anatómica que estamos viendo recién, y si hacemos un cortecito, nosotros vamos a ver entonces que este conducto pancreático, fíjense cómo se ramifica, y
todo lo que se ve en color morado va a corresponder al conducto X de esta glándula, y cada una de estas esferas que ustedes ven de color amarillo corresponden a los adenómeros o acinos pancreáticos, ¿ya? Si bajan acá a la derecha, inferior derecha, ¿cierto? Vamos a ver que cada una de estas agrupaciones esféricas va a corresponder a un acino, ¿cierto? Pancreático, muy parecido a lo que veíamos en la glándula salival, ¿bien? A esta parte se le reconoce como el páncreas exocrino. Acuérdense ustedes que nosotros ya vimos hace algunas semanas, o hace varias semanas atrás, lo que es el páncreas endocrino, que está representado por toda esta región central, ¿cierto? Con este islote pancreático, rodeado entonces por todos los acinos pancreáticos. Si nos vamos al detalle, fíjense entonces aquí una imagen de este acino pancreático. Cada una de estas células de un epitelio simple cuboidal son las encargadas de formar la secreción, y fíjense que el conducto que va luego a salir hacia el duodeno, las células se interiorizan, se meten dentro del acino, ¿cierto? Y pasan a ser parte del acino, ¿ya? Esta es la estructura que es propia del páncreas, no así de otras glándulas, que el conducto nace de la última célula del acino. En este caso, el conducto penetra al adenómero, ¿bien? Entonces es importante entender cómo esto funciona degradando los alimentos que ya van a nivel del duodeno, ¿okay? Este es el corte, fíjense, este era un esquema muy lindo. Este es el corte real. Quiero que noten que están los núcleos esféricos del epitelio simple cuboidal, y fíjense que cada célula en su porción más basal es más bien basófila, pero su porción apical, ¿cierto? De cada una de las células, si podríamos dibujar cada célula, la región apical es más acidófila, porque en la base se organiza todo el retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? Asociado al núcleo, por eso la región basal es basófila, y toda la región apical, que es donde se almacena la secreción enzimática, que es proteica, va a ser acidófila. Bien, así que una región basal, basófila por el RER, y una región acidófila apical por las enzimas pancreáticas que están ahí acumuladas, ¿cierto? Para ser liberadas al momento de la digestión. El resto del intestino delgado después del duodeno está compuesto por el yeyuno y el ilion. El yeyuno en su interior usted va a encontrar más repliegue de esto, o sea, es una estructura interna con mucho repliegue, mucho repliegue, que se va alisando de a poco al ilion, donde vamos a encontrar principalmente estructuras más de tejido linfático y Claro, eso lo cuando vamos vamos a ver llegando, ahora. ¿cierto? Bueno, todo esto sería intestino delgado. Son 6 a 7 metros de longitud, Hasta 9, hasta visto, 9 hasta 9 metros metros, puede de ser. longitud, si usted estira, claramente. Aquí se pueden ver los repliegues que estamos hablando, ¿cierto? Parte del mesenterio, ¿cierto? Que está sosteniendo este intestino delgado, y arterias. Recuerden que los mesos y el epiplón contienen arterias y venas que lo irrigan, y nervios también estructura nerviosa. En realidad, bueno, nervios sí, siempre. Sí, siempre. Y se pueden ver las capas, ¿cierto? Se pueden ver las capas. Específicamente, este sería un yeyuno, perdón, y el ilion. Ve como el ilion ya es un poquito más liso en comparación con el yeyuno, que tiene mayor repliegue por esta función absortiva mayor que la del ilion. Bueno, hay un detalle que hay que considerar, que cuando ustedes se fijan en esta imagen anatómica, estos plegamientos que están acá, se denominan pliegues circulares. Y si yo fuera capaz de ver ahí, miren, ese plegamiento que ustedes ven ahí, es un pliegue de mucosa y submucosa del yeyuno, haciendo un gran plegamiento que le llamamos pliegue circular, que es una de las estructuras anatomológicas que uno puede identificar. Bien, anatómicamente se ve como lo están viendo ahora, y recuerden entonces que es un plegamiento donde la mucosa y la submucosa se elevan. Es como una suerte de microvellosidad gigante, una cosa así. Pero no se le nombra microvellosidad gigante, sino que simplemente se le nombra pliegue circular porque da la vuelta, ¿cierto?, por el lumen del yeyuno. Distinto a lo que ocurre con el duodeno. Si se fijan acá, los pliegues circulares prácticamente son imperceptibles, por ahí un pliegue, por acá hay otro, pero lo que sí llama la atención, y es muy importante que lo recuerden, es esto. Esto que está acá, que también se ve anatómicamente, es las famosas placas de Peyer. Las placas de Peyer son estructuras linfáticas del sistema linfoide, igual que lo que son las tonsilas, ¿cierto?, linguales y palatinas, que se ubican solamente en el ilion,
¿ya? Y son entonces encargadas de captar bacterias, otros elementos que pudieron haber avanzado, ¿cierto?, por el tubo digestivo y en esa región se pueden captar y se pueden eliminar. Bien, eso es propio entonces de el ilion. Aquí se ve cómo está desembocando el ilion en esta estructura. Que el principio del colon, ya llegando siendo intestino grueso, que tiene una amplitud mayor, ya que esto está dilatado, y esta porción se llama ciego, esta porción más dilatada del intestino grueso, donde desemboca el ilion. Se puede ver aquí también cómo se ve esta es el apéndice, que no se llama solo apéndice, se llama apéndice secal o apéndice vermiforme, que es esta prolongación, ¿cierto?, del intestino grueso, como un vestigio. Hay gente que no tiene apéndice, que está bien suertudo, porque en el fondo no se tiene que preocupar del apendicitis, y que está generalmente rellena principalmente por tejido linfático. Gran acúmulo de tejido linfático en esta apéndice secal o vermiforme. Por eso es probable que haya una infección a cierto nivel del apéndice, o del apéndice vermiforme, porque como tiene la capacidad de retener estas bacterias y como sistema de defensa las retiene, y si son muchas, genera una infección que posteriormente implicaría Claro, sacarla. incluso la comida se puede almacenar ahí, se descompone y por eso se produce más fácil un tipo de infección. Fíjense cómo el intestino grueso tiene estas dilataciones. Tengo, es como una prietita, ¿cierto? Una prietita ahí y otra prietita ahí, ¿cierto? O como un arrollado, Como un arrollado, ¿cierto? claro. Un arrollado Esta básico. dilatación, esta dilatación se llama austra, se escribe con H-A-U-S-T-R-A, austra. Y lo principal de acá es que sigue teniendo estas capas de músculo circular y longitudinal, pero la capa de músculo longitudinal ahora se transformó en una sola tira de esta de músculo longitudinal, que en el intestino grueso, perdón, son tres. En este caso estamos viendo la tenia libre, así se llama en esta estructura de músculo longitudinal, tenia. Aquí tengo una tenia libre, ¿cierto? Tengo una tenia mesocólica y una tenia omental. Vamos a ver, porque, bueno, esta es la tenia libre porque nada se inserta en la tenia libre. Aquí tengo una tenia mesocólica que está cubierta por esto porque esto es el mesocolon. ¿Se acuerdan del mesenterio? El mesenterio sostenía el intestino delgado a la pared. Bueno, también hay otra hoja que sostiene el intestino grueso a la pared, y como el intestino grueso también tiene el nombre de colon, este meso se llama mesocolon. Y donde se inserta el mesocolon hay otra tenia, ¿cierto?, de músculo liso, o sea, bueno, no sé si es músculo liso, usted Sí, sabe eso, sí, profesor, pero que es longitudinal, y tengo otra tenia que es la tenia mental, que vamos a ver en otra imagen donde se inserta el elemento. Fíjese como aquí está el ciego, ¿cierto? La desembocadura del ilion en esta zona, y allá al fondo está lo que es la apéndice, ¿cierto? Ahí está la tenia libre hacia adelante. Fíjese cómo, bueno, aquí viene la tenia libre siempre libre, y la tenia omental que en esta mirada estaría por detrás, ¿cierto? Al darse la vuelta, el colon se va a insertar en esta zona el aumento mayor, por eso se recibe el nombre de tenia omental. Y la mesocólica, bueno, no se ve, ahí se ve un cachito de la mesocólica, ¿cierto? Donde está insertando el mesocolon. Esta es la estructura principal del colon, que está dividido en cuatro porciones. Tenemos un colon ascendente, ¿cierto?, que está a nuestro lado derecho, un colon transverso, que va a ir de lado a lado, un colon descendente ahora, y finalmente el colon hace una suerte de serpentigineo, terminando en esta forma de S que recibe el nombre de colon sigmoideo. Cuando el colon ascendente llega a este punto, hace una vuelta, y esto se llama ángulo hepático o flexura hepática, porque está a nivel del hígado. Después el colon transverso sigue su rumbo y hace otra flexura u otro ángulo que se llama ángulo esplénico o flexura esplénica. Esplénica viene de spleen, que es vaso en inglés. Y después baja como recto y después sigmoideo hasta llegar al recto mismo. Esto sería el recto. Y finalmente el orificio anal.
Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, como hemos hecho todo el tiempo, ir comparando. En el caso del intestino grueso, en todo su recorrido, las capas son más o menos similares. Si te fijan, tenemos la misma mucosa, submucosa muscular y serosa, se mantiene el mismo sistema. La mucosa sigue siendo epitelio simple columnar, hay glándulas intestinales que se mantienen, muscular de la mucosa que se mantiene, el conectivo se mantiene, las capas musculares se mantienen y la serosa se mantiene. ¿Dónde viene la característica especial del intestino grueso? Es en esto. Si te fijan en el corte acá, en esta imagen de aquí, perdón, aparece un cuadrito, ahí. Si se fijan entonces acá lo que tenemos es el epitelio de revestimiento, el epitelio simple columnar, pero fíjense que hace una glándula hacia la profundidad, pero no existe ningún tipo de vellosidad intestinal. Bien, es una mucosa lisa y solamente presenta esta relación hacia la formación de glándulas intestinales. Así que si pudiéramos comparar intestino delgado con intestino grueso, uno de los parámetros a comparar sería que existirían vellosidades en el intestino delgado y, o sea, vellosidades y glándulas en el intestino delgado y solo glándulas en el intestino grueso. Bien, el resto aparece la muscular de la mucosa, aparece entonces la submucosa, acá están las capas musculares y finalmente la serosa. Bien, ese Creo sería que como el elemento más característico de la mucosa o de las capas del colon. una estructura que no nombré, delante que sale aquí, la válvula ileocecal o papila ileocecal, que es donde desemboca el hilio en el colon. Importante, se puede preguntar, papila o válvula ileocecal. Fíjense cómo cuando vimos sistema circulatorio, yo les dije que había una arteria mesentérica superior y una mesentérica inferior, ¿cierto? Que pasaban por el mesenterio, pero específicamente la mesentérica superior se puede ver ahí y va a dar irrigación a todo lo que es el intestino delgado, todo el intestino delgado, y a la mitad derecha del intestino grueso, mientras que la mesentérica inferior que sale aquí da irrigación a la mitad izquierda del intestino grueso. Si se fijan, hay otras venas que están saliendo aquí y como esta es la arteria mesentérica superior, esta es la vena mesentérica superior y esta es la vena mesentérica inferior que se va a juntar aquí con la vena esplénica y van a formar las tres la vena porta hepática. Vamos a ver dentro de poco la importancia que tienen, sobre todo para ustedes, lo que es el sistema porta hepático. Ahora aquí se está levantando, ¿cierto? Parte del colon transverso y está viendo cómo es la irrigación dentro de lo mismo que le nombré la arteria mesentérica inferior, la superior y las venas. Bueno, no sé específicamente las venas, pero aquí sí se ven las venas, ¿cierto? La vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la esplénica, que se van a juntar ahí en la vena porta hepática. Eh, bueno, este es el recto, ¿cierto? Que es la continuación después del colon sigmoide y va a desembocar en el orificio anal junto con muchos esfínteres de músculo estriado esquelético, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la capacidad de moverlo a voluntad para poder excretar nuestros desechos, ¿cierto? Y que en ciertas ocasiones, por distintos tipos de enfermedades, este esfínter deja de funcionar. Por lo tanto, esto es un signo, un síntoma para eh, la detección de distintas enfermedades que pueden inhibir la, la función de este esfínter. Este es el hígado, ¿cierto? Aquí estamos, ya estamos en la parte final, vamos a hablar entonces del Claro, hígado como último órgano. claro. Ya que, bueno, tenemos glándulas que son anexas, ¿cierto? Una de ellas era el páncreas, ¿cierto? Y otra glándula anexa al intestino, o sea, al sistema digestivo, es el hígado. El hígado tiene mucha función igual que el páncreas, no solamente secreta la bilis, sino que está principalmente encargada del metabolismo de muchas estructuras, sobre todo de fármacos que van a ver ustedes. Sí, hay secreción hormonal, hay degradación de algunos elementos, existen factores de coagulación que Factor de salen desde el regulación. hígado, o sea, el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Claro. Aquí podemos ver, ¿cierto?, la visión anterior dividida por un ligamento. Este ligamento se llama ligamento falciforme, que después, al salir o al desprenderse de aquí, se toma el nombre de ligamento redondo. El hígado está dividido en lóbulos. En este
en esta visión podemos ver un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y sobresaliendo aquí en la porción inferior del lóbulo derecho podemos ver la vesícula. Y la vesícula es una zona que sirve como reservorio de esta bilis. Fíjense cómo está uniendo ahí con el elemento menor al estómago que se está levantando con esta espátula para que usted pueda ver las estructuras que están por debajo. Esta es una visión inferior, esto es posterior y esto es anterior, siendo este el lóbulo derecho del hígado. Fíjense cómo aquí se ve la impresión renal, ya que el riñón derecho siempre está más abajo del riñón izquierdo. Esto es producto del desplazamiento que produce el hígado sobre el riñón, y aquí se puede ver la impresión del riñón derecho. Todo esto sería el lóbulo derecho, esto sería el lóbulo izquierdo, y en esta zona podemos ver el lóbulo cuadrado, porque tiene la forma cuadrada, y podemos ver el lóbulo caudado. Fíjense cómo en esta parte posterior tengo la vena cava inferior, y está llegando a la vena cava inferior la vena hepática. La vena hepática va a desembocar en la vena cava inferior para llevar la sangre pobre en oxígeno, ¿cierto?, hacia el corazón. Y fíjense cómo en esta zona importante, cuando vimos sistema respiratorio, nosotros hablamos del hilio pulmonar, H-I-L-I-O, hilio. Y en este caso el hígado también tiene un hilio, donde están entrando y saliendo distintas estructuras. En este caso podemos ver la arteria hepática propia, que está entrando al hígado. Podemos ver la vena porta hepática, que está en este caso formándose por la vena mesentérica superior, la mesentérica inferior y por la esplénica, y la gástrica en este punto también ya recibió la vena gástrica y está entrando aquí al hígado, y está saliendo lo que es el conducto, este sería el conducto colédoco. El colédoco se va a formar por otros conductos que vamos a ver dentro de poco, porque antes de ser colédoco tiene otro nombre. Fíjese como la vena, aquí tenemos la vena gástrica, ¿cierto? Tenemos la vena esplénica y la vena mesentérica, que van a ir a formar la vena porta. Ya, esto es súper importante que lo ordenemos un poco. El hígado, ya dijimos que tiene varias funciones, pero quiero que se centren en esta última parte que corresponde a la estructura y función renal, ¿ya? Perdón, hepática. El hígado, por un lado, secreta cosas, sustancias, como dijimos recién, factores de coagulación y algunas hormonas, pero es el órgano principal de detoxificación de fármacos, alcohol y algunas otras sustancias que puedan eventualmente hacer daño al sistema si es que se mantienen circulando, ¿bien? Si miran este diagrama, ¿cierto? Estamos viendo anatómicamente el hígado. Si nosotros hacemos un corte de ese hígado, vamos a encontrar esta estructura, que son como unos cilindros hexagonales, ¿bien? Con 6 vértices y los 6 lados correspondientes, que va a corresponder a lo que se conoce como lobulillo hepático, ¿ya? Fíjense entonces cómo en cada vértice se organizan vasos sanguíneos, ¿cierto? Arterias, venas, y por ahí no sé si notan que se ve un conducto verde, ahí, ¿cierto? Ese conducto verde va a corresponder a lo que se conoce como conducto biliar, ¿ya? Entonces, esta organización en un lobulillo hepático es la organización estructural del hígado, ¿ya? Así se estructura el hígado. Ahora, si analizamos la imagen de abajo a la izquierda, ¿cierto? Ustedes van a percibir que entonces esta es parte de ese lobulillo hepático. Vamos a ver que existe una región central del lobulillo hepático, que es una vena que se llama central o centrolobulillar. En cada vértice del lobulillo vamos a encontrar 3 estructuras. Una rama de la arteria hepática, ¿cierto? Que viene entrando desde, viene desde la aorta y viene las ramificaciones, no me las conozco bien todavía. La arteria hepática propia. La, Ahí la arteria hepática propia entonces, va a dar. esta arteria hepática se va a ramificar, ¿cierto? Va a dar una rama a este vértice. Va a haber acá una rama de la vena porta, que es la que venía, ¿cierto?, trayendo la sangre desde colon y desde, de las dos regiones del colon y del intestino delgado. Y del vaso. ¿Cierto? Y del vaso. Y al lado, fíjense, en verde se ve un conducto que se llama conducto biliar. Fíjense entonces cómo acá se ve que la sangre que viene por la rama de la vena porta va a meterse por aquí entre medio y va a pasar por entre estas células que ustedes ven acá, que se llaman hepatocitos, ¿ya? Estos hepatocitos son los que hacen la función hepática,
Y fíjense entonces que esta rama de la arteria hepática también hace lo mismo que la vena, y en un punto esta sangre se cruza. Entonces, la rama de la vena de la arteria hepática trae la sangre oxigenada y la rama de la vena porta trae la sangre con nutrientes desde el intestino grueso y delgado. Esta sangre pasa por acá, ¿cierto? Y termina cayendo en esta vena central, y esa vena central es la que luego va a formar la vena hepática, que es la que va a luego drenar hacia la vena cava. Después de que ya ¿Ya? se metabolizó toda esta estructura, todos estos nutrientes y el oxígeno que llegó a la... Claro. Entonces vamos a tener entonces que la sangre corre en esta dirección, y fíjense que este conducto biliar se está formando desde los hepatocitos. Por tanto, los hepatocitos forman la bilis que le entregan a este conducto pequeño, ¿cierto? Este conductillo biliar, que cae en el conducto biliar y luego sigue la vía hacia el colédoco, ¿cierto? Que sería el conducto que va a salir, ¿cierto? Hacia el duodeno. ¿Bien? Esa es la estructura. Perdón. Y vamos a tener entonces que esta estructura que está en este vértice le vamos a llamar tríada portal, por la presencia de estos tres elementos: una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Bien, esta es la estructura del hígado. Distinto de esto, fíjense que acá vemos el mismo corte de los lobulillos hepáticos, pero creo que me interesa que miren ese especie de rombo que se va a formar, ¿cierto? Que lo vamos a ver aquí a la derecha. Esto corresponde a lo que se conoce como acino hepático, ¿ya? Y el acino hepático es la unidad funcional del hígado. Tenemos un acino que se forma entre dos venas centrales y usando dos tríadas portales como vértice. Eso va a ser este rombo que va a estar dividido desde la región central hacia cada vena central en zonas. En la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3. ¿Cuál es la gracia de estas zonas? La zona 1 va a corresponder a la zona más rica en nutrientes y oxígeno. La región 2 va a corresponder a una región intermedia, transicional, y la región 3 corresponde a la parte más pobre en oxígeno y en nutrientes. Cabe destacar que en la región 1 es donde se almacena el glicógeno para poder ser usado, ¿cierto?, posteriormente en su día a día, digamos, toda esa glucosa se mantiene almacenada ahí. Y en el número 3 es la región de los hepatocitos, donde se realiza la detoxificación de los fármacos. Como es una región que es pobre en oxígeno y nutrientes, es una región muy sensible. Pero claro, eso hace que se concentre básicamente en la función detoxificadora. Esta región 3 es la región que se daña primero, ¿ya? Pero como les digo, el beneficio de no tener la capacidad de retención de nutrientes es la capacidad de detoxificar. Gracias a Dios, el hígado, si bien es un órgano que está sometido a muchas alteraciones, desde alcohol, exceso de fármacos. Ustedes saben que los fármacos hoy día hay un uso indiscriminado muchas veces por parte de algunos pacientes. Es el que mejor se regenera. Así que por un lado eso es algo bueno. Y entonces permite esta reposición. Ahora, lo malo es que la degradación de elementos hepáticos, ciertas células como los hepatocitos, el hígado solamente da sintomatología visible, que ustedes sientan dolor o molestia, cuando ya hay una alteración del 75%. Así que en general la gente que tiene alteraciones hepáticas, ya sintomatología visible, eso ya implica un gran grado de avance en su degradación hepática. Así que, sí, así que hay que cuidarse el hígado, chiquillos, por favor. Ya, cuídense el hígado. Y esto es una imagen más real, histológica. Fíjense que aquí está el lobulillo hepático. Ahí tenemos los vértices, donde se va a ubicar la tríada portal, ¿cierto? Y ahí está la vena central. Y todos estos caminitos que ustedes ven, más bien acidófilos, son los hepatocitos. Y esto que ustedes ven blanco acá corresponden a sinusoides hepáticos, que son en realidad capilares sinusoidales que mezclan la sangre arterial con la sangre venosa. A mí me gustaría decir algo, pensé que tenía otra imagen antes de que terminemos. Porque solamente hablarles del recorrido de esto. El colédoco, antes de ser colédoco, recibe otros conductos. Esta es la bilis, ¿cierto? O sea, perdón, esta es la vesícula biliar, donde almacena la bilis, ¿cierto? Cuando ustedes tienen estos cálculos biliares, que es producto de la concentración de bilis que se calcifica y oblitera la salida de esta bilis, eso es lo que produce un gran dolor del cálculo biliar.
que es una... me olvidó el nombre. Colicistitis. Colecistitis, claro. Que este dolor grande, ¿cierto? Cuando se oblitera la salida. Este canal que estoy mostrándoles con la flecha recibe el nombre de conducto cístico. Por el otro lado ahora tenemos, ¿cierto? La salida de lo que son los conductos hepáticos. Tengo un conducto hepático que viene desde la izquierda. Tengo otro conducto hepático que viene desde la derecha, que se juntan en uno, que ahora se llama conducto hepático común. Entonces, tengo un conducto hepático izquierdo, que se une al conducto hepático derecho, que se va a juntar y ahora se va a llamar conducto hepático común. El conducto hepático común se va a unir al conducto cístico en el colédoco. Y el colédoco es el que ustedes vieron que va a desembocar en la papila duodenal mayor. Hemos terminado, profesor. Ha sido 1 hora y media de clase. Pero Bueno, chicos, como decía el profesor al principio, vean la clase con tranquilidad, pueden hacer pausas, ¿cierto? Tomar los apuntes correspondientes. Cualquier duda, bueno, vamos durante estos días a entregar algo más de información. El profesor ha mandado hartos avisos, así que esperemos que lleguemos a buen puerto, ¿ya? Así que suerte y nos veremos cuando nos veamos. que Que le le vaya vaya bien. muy bien.